Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a ver la enseñanza de este día, los dominical. Vamos a pedir nuestras Biblias, hermanos. El Levítico. Levítico. Levítico capítulo 2. Hermanos, quiero explicarles que aquí Levítico habla de las ofrendas, pero aquí habla de las ofrendas voluntarias, ofrendas en general. Aquí las ofrendas se toman como ofrendas de harina, como con aceite, y bueno, quiero explicar, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Acerca. También habla más adelante las ofrendas de paz y ofrendas por el pecado. Pero todo lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Tengan paciencia. No, la enseñanza voy a dar un resumen de las ofrendas de acuerdo a la enseñanza y al tiempo. Hemos visto, hermanos, ya lo que es el primer tema fue las primicias. No voy a meterme, no voy a profundizarme mucho. Las primicias es el primer fruto de la cosecha, ¿ya? Para ofrendarle a Dios. Hemos hablado de la importancia del diezmo. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las ofrendas voluntarias. Dios exige, lo que Dios exige no es para molestarnos, no es para que nos molestemos con Dios. Mucha gente se amarga, odia cuando se les toma el tema de los diezmos y las ofrendas. Porque lamentablemente muchos cristianos o mucha gente no quieren retener lo que le pertenece a Dios. Por eso vemos tanto cristianismo en miseria, tanto cristianismo pobre económicamente. Por eso se vive en Malaquías 3:8, robará el nombre de Dios, pero vosotros me habéis robado. El hombre quiere robar a Dios lo que le pertenece a Dios, por querer acaparar, por querer aparentar una vida de riquezas, de lujos. Y muchos se enojan cuando se toman esos temas de mayordomía. Pero el problema no es ese. Es que muchos pastores, muchos predicadores tienen miedo a hablar de esos temas. Muchos pastores tienen miedo o sin miedo a hablar del diezmo, porque la gente se les va. Y si ese pastor o esa iglesia no ganan almas, viene en decadencia. Y lamentablemente muchos pastores dejan el ministerio por ponerse a trabajar. Cuando es deber de la iglesia, de a través de sus ofrendas y sus diezmos, dar el porcentaje de sostén al siervo de Dios.
Dice la Biblia, vamos a leer, permítame leerlo. Levítico capítulo 2. Dice así, yo lo leo, hermanos, digamos su mirada. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá en ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ella tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando hicieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de esas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El 9. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de lo grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda, ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias lo ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. El sacerdote hará del memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Vamos a orar. Gracias damos este día, Señor mi Dios, por este estudio, esta enseñanza. Prepara nuestro corazón, Espíritu Santo, para aprender, guardar, retener nuestra mente, tu palabra, guardar nuestro corazón y ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias por este día, te damos la honra, te damos la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, aquí habla de las ofrendas, hermanos, y lo toma como Dios le manda al pueblo a ofrecer su ofrenda encendida a Dios. Dice que la debía, voy a ser breve. El pueblo tenía que tener esta ofrenda de sartén, de cazuela, sus primicias, como ofrenda, como muestra de agradecimiento a las bendiciones que Dios daba a su pueblo Israel. Y tenía que traer esas ofrendas, tenían que traerlas al sacerdote para que el sacerdote le hiciera arder delante del altar, delante de la presencia de Dios. En esos tiempos, hermanos, ya no se hace así. Y en esos tiempos
ya la ofrenda debe ser monetaria. La ofrenda debe ser en lo monetario, porque los sacrificios, el tiempo de sacrificios ya terminó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues es que Jesucristo, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo como sacrificio, como ofrenda ante Dios por los pecados de toda la raza humana. Hoy nuestras ofrendas, hermanos, Dios manda hacer las ofrendas voluntarias ante la iglesia local del cuerpo de creyentes en la casa de Dios. Estamos hablando de la mayordomía, la segunda parte de la mayordomía. Ya hemos visto, hermanos, lo que es las finanzas. El año pasado vimos lo que es finanzas, que es, recurrimos lo que es el diezmo, las ofrendas y las primicias. Y bueno, las finanzas completamente deben ser consagradas para Dios. El año pasado también vimos en la mayordomía, hermanos, lo que es el tiempo, administrar nuestro tiempo. Como buenos administradores, como buenos mayordomos, que Dios pone sobre nuestro cuidado, es para administrar nuestro tiempo. Y bueno, va a ser breve. Después vimos los dones y talentos, después vimos la importancia del Evangelio, después vimos la obra misionera, después vimos cómo que no debemos tener deudas por fuera. Pues vamos a especificar lo que es la ofrenda voluntaria. Las ofrendas, hermanos, son muy aparte del diezmo. Las ofrendas deben de salir de nuestro corazón como muestra de gratitud. Lamentablemente muchas iglesias desvían o desvirtualizan y dejan el tema del diezmo y simplemente dan ofrendas porque quieren que le rinda más su dinero, pero no se dan cuenta que que Dios no está de acuerdo. Dios quiere que demos nuestro diezmo, nuestras ofrendas y nuestras primicias. El diezmo es un mandato con promesa. La Biblia dice en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos, no dice una parte, dice, trae todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. Usted y yo debemos de traer nuestros diezmos a la iglesia local, donde nos congregamos, que es un mandato de Dios. Cuando intentamos quitar a Dios de nuestro diezmo, Dios se encarga que no nos rinda. Dios se encarga que venga el devorador para que no nos rinda el mandado, nuestro dinero, y esas son las consecuencias de la pobreza en los hogares y en las iglesias, que muchos malinterpretan la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos predicadores, charlatanes de la falsa prosperidad le exigen a la gente su ofrenda de 1,000, de 500, de 100, la más barata de 1,000. Le dicen, da tu ofrenda de 200 pesos. Y si vio un hermano que estaba 50, era pobre,
pero él se congregaba en una iglesia cristiana. Él nada más tenía 50 pesos para dar con todo su corazón. ¿Sabe qué dijo el pastor? No, tú vas a aceptar. Tú debes traer mínimo 500 pesos para dar de ofrenda. Vemos, hermanos, predicadores asalariados. Ahí vemos lobos rapaces en las iglesias. Un buen predicador debe decir, hermano, lo que se traiga de diezmo, de ofrenda, échenlo, hermano. Si usted trae 20 pesos, si usted trae 5 pesos, hágalo. Yo no voy a detenerlo. Pues si yo le digo, si yo me pongo exigente como pastor, o un hermano, una persona, Dios puede tratar conmigo. Yo puedo decir simplemente, si usted trae su diezmo, aunque sea 20 pesos, 10 pesos, o su ofrenda, haga para el Señor. Mire, nosotros hemos visto la mano de Dios cuando damos nuestro diezmo en la iglesia. Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto la mano de Dios obrando. ¿Sabe usted cuando Dios nos da fuerzas para trabajar? Para traer nuestros diezmos, traer nuestras ofrendas. Él nos da las fuerzas. No es mi propia fuerza, no es que tenga buena suerte, no es que la buena vibra. Lamentablemente mucha ignorancia de la gente inconversa. Y la gente inconversa que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios. Ahí vas a dar tu dinero para mantener el pastor. Ahí vas a gastar tu dinerito que te ganaste en tu trabajo. Que yo gano mi dinero porque Dios lo permite. Yo doy mi diezmo por gratitud. Y doy mis ofrendas por voluntad propia. No me están poniendo la pistola. No me están obligando. Yo en mi corazón, usted y yo en nuestro corazón debemos de tener nuestras ofrendas voluntarias. Al igual nuestros diezmos y esas premisas. Hemos visto, hermano. Y está claro. Nosotros no tenemos buena asistencia aquí. La gente va, la gente viene. A veces viene gente, a veces no. Y no hay muy sentadas. Pero yo por mi pensión, que damos el diezmo, mi esposa y yo, hermanos, hemos visto las maravillas de Dios. Cuando yo trabajo en lo secular, en la construcción, o lavo carros, o hago empanadas, o hago dos para vender, yo trato de ofrecer al Señor como ofrenda voluntaria de Dios. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento. Por eso vemos el versículo de memoria, cuando Pablo dice, cada uno, el apóstol Pablo nos dice, Corintios, dice, cada uno dé como propósito su corazón. Y eso habla de las ofrendas. No con tristeza ni por necesidad. Muchos están ahí, ay, lo doy, no lo doy. Doy mi ofrenda, no lo doy. Es que para la coca, es que para el pollito, es que para el Kentucky, es que para la pizza. Hermanos, desde su corazón con alegría, porque Dios ama a dador alegre, no por tristeza ni por necesidad. Sí tengo necesidad, pero Dios va a suplir mi necesidad. Señor, yo doy mi diezmo por mes, hermano.
por mi pensión. Pero cuando Dios me bendice con trabajo, yo trato de dar mis ofrendas. No muy seguido, pero sí damos ofrendas. Y hemos visto la provisión de Dios. Y Él me enseñó. Sería mentiroso si yo si dijera que no nos rinde nada. Al contrario, Dios me bendice en muchas maneras. Honestamente, ¿verdad? Lavando carros, haciendo donas, empanadas, saliendo a trabajar y a la construcción, como chalán, como ayudante, como chalante. Hermanos, Dios nos da manos, hermanos, para trabajar. Por eso mismo Pablo enseña y dice que trabajando sosegadamente comamos nuestro propio pan. Para compartir con los que padecen necesidad. Ahora, aquí habla las ofrendas, hermanos, de las oblaciones, cosas como ofrenda de flor de harina, en la cual le echará aceite. Era una ofrenda especial, hermanos, que Dios aceptaba físicamente porque en aquel tiempo no era tan exigente la ley de la ofrenda y del diezmo. Ya había ley, ya había orden. En el Deuteronomio Dios nos dice que cuando vengamos a la casa de Dios, ninguno se presentará con las manos vacías. Deuteronomio 16:16. Cuando usted va a la casa de Dios, vamos a la iglesia, hermanos, no vaya con las manos vacías. Integre a Dios sus finanzas. Consagre a Dios su economía. Consagre a Dios su diezmo. Consagre a Dios sus primicias. Si tenemos un trabajo, si tenemos un negocio, Señor, aparto mi diezmo, aparto mi ofrenda, y lo demás tú me harás rendir, Padre. Y Dios lo hace. Por eso vemos Malaquías 3:10. Trae todos los demás a la furia y en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y dice, si no, os abriré la mitad de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. El diezmo es un mandato, es una orden. Por la ofrenda es voluntaria. La ofrenda es muy aparte. Lamentablemente muchos malinterpretan la palabra de Dios porque no la leen, no la abren. O la iglesia que van, el pastor no les habla de mayordomía, de finanzas. Pues lamentablemente muchos predicadores, charlatanes, estafadores de la falsa prosperidad. Mire, en Cristo vive, hermanos. Aquí el pastor Pacheco, el que dice Carlos Pacheco, tiene multitud de gentes. Dígame cuando visita un hermano o una hermana. No lo visitan. El pastor no se preocupa. O esa gente nomás se ocupan en recibir, en recibir, en recibir. Son Dios, sí. Dios bendice su ministerio. Dios bendice su trabajo en los drogadictos. Pero hubo un testimonio de un hermano, un matrimonio, que el hermano se enfermó del COVID-19. El pastor Pacheco nunca lo fue a visitar. Es lo malo, hermanos, que muchos quieren son predicadores asalariados, que les gusta recibir solamente sostén, dinero.
y se mantienen de las ofrendas. Y aparte de su ministerio de la comida que venden, los burritos. La mayoría de esas gentes, de esas congregaciones, hermanos, no dan diezmo, dan ofrendas. Y se enseña lamentablemente el evangelio de la prosperidad materialismo. Que lamentablemente, que si un hermano le dice, pastor no va a venir el domingo, no importa, hermano, deje esta ofrenda y póngase a trabajar. Espérame. Disculpen. Hermanos, pero estas casas de rescate, hermanos, estas iglesias no son los únicos. Pero no me voy a meterme tanto en esa área. Quiero meterme en lo que es la enseñanza, la importancia de las ofrendas. Que usted y yo somos mayordomos. Y nada nos pertenece. Nada es de nosotros. Dios nos lo da para administrarlo. Y si Dios nos da las fuerzas para trabajar, traer alimento al hogar, antes de hacer cuentas, mira, cuando yo cobro, mi esposa, procuro con mi esposa ponerme a cuentas. Antes que me deje sin cenar. Lo es cierto, bueno, pero siempre apartamos nuestro diezmo. Y si Dios nos bendice, hermanos, procuramos dar ofrenda. ¿Por qué? Por gratitud. Pues ese mismo, la misma Biblia dice, hermanos, cuando una persona ofreciera oración a Jehová, su ofrenda será la flor de harina. O sea, aquí hablan de la flor de harina, como ofrenda especial más con aceite, como ofrenda especial. ¿Sí? Hay varias ofrendas que aquí habla el Levítico, que es las ofrendas de paz, que es las ofrendas por el pecado, y varias ofrendas voluntarias. Pero yo me voy a enfocar en lo que es la ofrenda. Ofrenda. Hoy Dios quiere, hermanos, que usted y yo, aparte de lo económico, de lo monetario, nos ofrendemos a Dios el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Y cómo voy a ofrecerme el sacrificio vivo? En mi comunión con Dios, en oración. ¿Cómo voy a ofrecerme el sacrificio vivo? Muriendo al pecado. No dar lugar a los deseos de la carne. Morir a mi yo, y vivir para Cristo. Dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Aquí Pablo está diciendo, os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo. Y cuando habla santo, no es que seamos santos. Dios nos ve como santos, hermanos. Y nos ve santificados a la sangre de su Hijo. Él nos ve comprados, redimidos por la sangre preciosa de Cristo.
O sea, usted y yo hemos vivido una vida de santidad. No una Semana Santa como muchos la festejan cada año. Hay Semana Santa. Pues ¿qué hace la gente religiosa? Termina la Semana Santa y otra vez al tiro al fango, a la borrachera, a la perdición. ¿Por qué? Porque esa gente vive una simple vida religiosa y no una comunión con Dios. Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida de santidad, apartada del pecado. Lo monetario es importante, porque a través de las ofrendas, usted da su ofrenda y su diezmo en la iglesia, usted está cumpliendo con Dios para que se siga evangelizando, se siga dando el evangelio, que se siga apoyando la obra misionera, se siga ganando almas, se compren Biblias, se compren folletos, gente más sea salva, se bauticen, se congreguen. Usted está dando sus diezmos y ofrendas, hermanos. Usted está cumpliendo con Dios en extender el reino de Dios. ¿Y cómo se extiende el reino de Dios? Cuando usted apoya su ofrenda misionera. Cuando usted apoya su ofrenda para los transportes, de los gastos de los transportes de la iglesia local. Cuando usted y yo ofrendamos, estamos cumpliendo con Dios ese principio bíblico. Es decir, cada uno de como propósito su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a los alegres. Si usted aprendió algo, alguna pregunta, alguna duda, hermanos, háganmelo saber. Aquí está hablando de la ofrenda, de la oración de la ofrenda quemada a Dios. Hoy ya no es necesario sacrificios. Aquí ofrendas de paz y ofrendas por el pecado son como ofrendas por el pecado, para expiación por el pecado. O sea, somos sacerdotes una vez al año para interceder por el pecado de todo el pueblo. Pero esos sacrificios se terminaron cuando Jesús fue a la cruz por los pecados. Hoy ya no hay esa ofrenda por sacrificio. El sacrificio perfecto ya lo cumplió nuestro Salvador. Y hoy nuestras ofrendas, usted da su ofrenda, su vida consagrada a Dios, su vida de servicio a Dios y su ofrenda monetaria, usted está cumpliendo con Dios, no con el pastor, con Dios. Sí, uno como pastor debemos de tener un sostén, un sueldo para alimentar a nuestra familia. Pero Dios nos bendice como quiera. Mi respeto para aquellos predicadores, pastores, misioneros, evangelistas que tienen sus trabajos, tienen su oficio, tienen su oficio de albañil, de carpintero, de taxista. Para traer sustento a su hogar. Como decirle, hay algo muy importante. Que a veces muchos pastores trabajan secular. Porque hay veces que en las iglesias no se juntan los gastos del pastor.
no se juntan los gastos de los recibos de la luz. Y muchos como predicadores tenemos que poner de lo nuestro. Y a mí no me da miedo hablar la verdad. Hay predicadores asalariados que se gustan enriquecerse de las ofrendas, de los diezmos. Y cuando un hermano o una hermana en la iglesia se enferma o deja de congregarse, esos pastores no se preocupan por visitar a los miembros, porque son asalariados. Pero un buen predicador, un buen pastor, un buen siervo de Dios, aunque tenga cinco familias, 2 familias, yo me preocupo para que ellos sigan bien. No por el dinero, no por su dinero, es porque le amamos. Yo procuro visitar a aquellos y me he esforzado, y Dios es testigo, que aquí en la colonia, a varios aquí en la colonia les he invitado, se les visita cada semana y se les invita a los servicios de la iglesia. Y ya para terminar, si usted aprendió algo ese día acerca de las ofrendas, háganos saber. ¿Para qué? Si algo me falta, explicar. Si algo me falta, dar una enseñanza más profunda. ¿Con el tiempo lo vamos a ver? Porque este estudio de las ofrendas, esta enseñanza de las ofrendas, la mayoría mía, es muy extenso. Hoy di lo básico. Aunque más adelante, capítulo 3, habla de las ofrendas de paz. O se sacrificaban a los animales, ganado vacuno, ganado de carnero, de cordero, como sacrificios como ofrendas de paz y ofrendas por el pecado. Y hay ofrendas para expiación. Pero esa expiación ya la cumplió Cristo. Y solamente se redujo a las ofrendas voluntarias. Dar nuestras ofrendas de todo corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, no tenemos más que darte la honra y la gloria, Señor mi Dios. Bendice, Señor, ese tiempo de receso. Señor, bendice el siguiente servicio de predicación. En el nombre de Jesús, amén.